En nuestra infancia hemos visto una numerosa cantidad de películas siendo presentadas en diversos canales como Disney Channel, Cartoon Network o el icónico Nickelodeon, incluso si tuviste la oportunidad de verlas en la pantalla grande. Puede ser que la gran mayoría se tratase de películas animadas muy reconocidas que incluso al día de hoy podamos disfrutar. Sin embargo, siempre han existido esas excepciones, aquellas que salieron de la nada por estudios prácticamente desconocidos o nuevos, o esas que hicieron perder una gran cantidad de dinero a esos estudios grandes por su rotundo fracaso. Pero a pesar de todo esto, a más de uno nos gusta sentarnos a disfrutar de varias de estas cintas que probablemente nuestros recuerdos de varias de estas películas se hayan nublado, ya que se han quedado en el olvido. El día de hoy te llevaré en un viaje de nostalgia, puede ser para recordarte buenos momentos viendo estas películas, o para que recuerdes algunas que fueron bastante malas, aburridas e incluso un poco turbias. Toma palomitas y ve conmigo películas olvidadas de nuestra infancia. Un 2 de abril del año 2004, Disney pasaba por una racha de fracasos en taquilla de sus películas animadas 2D, con películas como Atlantis y El Planeta del Tesoro, y por esta razón depositaron sus esperanzas en el largometraje que inició producción en 1995, justo después del estreno de Pocahontas, y esta película es Home on the Ranch, conocida en Hispanoamérica como Vacas Vaqueras y en España como Zafarrancho en el Rancho. Esta cinta se ubica en el lejano oeste, específicamente en el año 1889 en el estado de Montana. Todo el territorio estaba siendo aterrorizado gracias a un bandido que se encargaba de robar el ganado de todos los ranchos. Este es Alameda Slim, el principal antagonista, por medio de su canto tirolés, que sin duda en el doblaje latino es una de las mejores piezas que se han hecho. Gracias al maestro Jaime López y su voz única, la versión del mexicano fue utilizada por más de 12 países diferentes, incluyendo el doblaje castellano. Gracias a su canto, Slim es capaz de robar hasta 5,000 cabezas de ganado, dejando en quiebra a los propietarios y comprando posteriormente sus ranchos a un precio muy bajo, con el afán de vengarse de todos aquellos que no creyeron en él hace mucho tiempo. Aquí conocemos a Maggie, una vaca que sobrevivió al canto de Slim en el rancho Dixon, gracias a que hubo un obstáculo que no la dejó seguir. Lamentablemente para ella, el señor Dixon tuvo que venderle al rancho paraíso de la señora Pearl, quien se encargaría de su cuidado junto a sus compañeras bovinas Grace y la señorita Calloway. El sheriff del pueblo le dice a la viuda que su rancho será puesto en subasta si no cumple con su deuda del banco, un total de $750, una gran cifra para aquel entonces. Con ganas de colaborar, Maggie convence a las otras dos vacas para ir a la ciudad y ganar un premio grande en la feria y así saldar su deuda. Sin embargo, viendo lo casi imposible de esto, nuestra protagonista encuentra otra opción al ver el cartel del muy famoso buscado criminal Alameda Slim, quien cuenta con una recompensa de unos $750 por su captura. Y desde este argumento comienza la real trama de la película, donde las tres vacas vaqueras se embarcan en su viaje de captura del peligroso Alameda Slim, un viaje marcado por peculiares personajes en el camino, algún que otro giro inesperado, pero al final de todo recuperando su rancho gracias a la captura de Slim. Curiosamente, esta película pasó por distintos guiones, ya que al ser la esperanza de seguir con la producción de películas animadas en 2D por Disney, los directores tenían una gran carga sobre sus espaldas. Al final de todo, quienes dirigieron la cinta fueron Will Finn y John Sanford, acompañados de la dirección artística de David Cutler. Imagínate que antes del producto final tenían un guión bastante distinto, en el cual la película se iba a llamar Quitting Bullets o Sudando Balas en español. Sin embargo, a la directriz no le convencía el guión, así que retrasaron el lanzamiento del largometraje y adelantaron la salida de la película Tierra de Osos, y al final se quedaron con el guión de los dos directores anteriormente mencionados. A pesar de todo esto, la película recibió reseñas por parte de la crítica bastante neutrales, como un 54% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes y 50% en Metacritic, que son dos de las páginas más reconocidas de reseñas para cine y televisión en el mundo. Estas críticas se basaron mayormente en que la película contaba con un guión muy flojo. Y para la cima de la esperanza de Disney, esta película resultó ser un fracaso en taquilla, debido a que no pudo recaudar al menos la misma cantidad de lo que costó, valiendo $110 millones en producirse y solo recaudando 103 millones, dando como consecuencias que Disney dejara la producción de películas animadas en 2D, a excepción de dos películas que salieron varios años después, La Princesa y el Sapo en 2009 y la película de Winnie Pooh de 2011. Actualmente se encuentra en Disney Plus para aquellos que quieran recordarla o verla por primera vez. Como un muy buen dato curioso, el filme tuvo un videojuego que se lanzó para Game Boy Advance con el fin de promocionarla. Yo realmente sí recuerdo de niño disfrutar de esta película en televisión, ya que la de verdad sí cumple con el cometido de entretener, en mi opinión. El 15 de septiembre del año 2006 se estrenó una película animada de comedia deportiva que muchas personas recordamos con el corazón. Este fue el último largometraje en el que pudo participar como director Christopher Reeve, persona conocida al interpretar al protagonista de la primera saga de películas de Superman desde 1978, junto a Daniel St. Pierre y Colin Brady, producida por ETA Entertainment, que actualmente es conocida como Star Distribution, y distribuida nacionalmente por 20th Century Fox. La película es Everyone Heroes, o El héroe de todos en español. La trama nos lleva a la vida de Yankee Irving, un niño
niño de 10 años fanático al béisbol, quien su padre Stan Lee trabaja como seguridad en las instalaciones del club de los Yankees de Nueva York. Una noche en el Yankee Stadium, un ladrón roba a Darling, el bate estrella de Babe Ruth, quien fue un jugador de la vida real considerado el mejor de la historia de dicho deporte. Durante su viaje, Irving es acompañado por una pelota parlante que se encontró mientras jugaba. Incluso el mismo bate también puede hablar con él. Y resulta ser que el ladrón de Darling fue Lefty McGuinness, un lanzador de los Cachorros de Chicago, el equipo rival de los Yankees en la final. Esa entretenida película tuvo el bajo presupuesto de $35 millones para una película animada de aquel año, y a pesar de ocupar el tercer puesto en las películas con mejor debut en su primer fin de semana con más de 6 millones, no le bastó para al menos recaudar el total de su presupuesto. Solo alcanzó las ventas en taquilla de $16,6 millones, un total fracaso para las productoras y distribuidoras. El héroe de todos, a pesar de ser una película de bajo presupuesto y de productoras muy poco conocidas, un recibimiento decente de parte de la crítica y el público. En páginas como Sensacino tuvo un 3,1 estrellas de 5 y en otras como IMDb obtuvo un 5,7 de 10 estrellas. Como muy buen dato curioso a mencionar, en la película Irving se encuentra con una niña llamada Marty, cuyo padre es un jugador afroamericano de los Tigres de Cincinnati, y esto hace alusión a las conocidas ligas negras de Estados Unidos, aquellas asociaciones de béisbol que desde finales del siglo XIX hasta los años 1960 integraron a jugadores afroamericanos en sus equipos. Recuerdo que esta película, luego de su distribución en cine y luego de su fracaso en taquilla, hubo épocas donde era constantemente transmitida en canales de televisión como Cartoon Network en su sección Cine Cartoon, o también varias ocasiones por el canal Disney XD. En mi opinión era una película entretenida, pero realmente no para todas las personas, ya que conocí amigos que se las hacía bastante mala. No obstante, mi experiencia disfrutaba de ella si era transmitida. Actualmente, si la quieres ver, puedes encontrarla en Prime Video. En el año 2002, el dibujante Steve Moore y el productor John Karls presentaron ante los gerentes de Sony una nueva y original historia que podría convertirse en su primera IP de animación. La trama de dicha historia fue de agrado para ellos y de inmediato comenzaron con su desarrollo, y no fue hasta el año 2004 que Sony anunció el comienzo de la producción de su primer largometraje animado en computadoras. Sí, señoras y señores, esta película es Open Season, conocida en Hispanoamérica como Amigos Salvajes y en España como Colegas del Bosque. Este largometraje nos lleva a la vida del protagonista Bog, un enorme oso que fue criado desde pequeño en cautiverio por una guardabosques llamada Beth. Bog junto a su dueña constantemente hacen un espectáculo de naturaleza. Luego de uno de sus shows, Beth se topa con una camioneta que lleva amarrado a un ciervo, algo que la alerta, ya que la temporada de caza no ha comenzado y eso es algo ilegal. Mientras Bog está en solitario, el ciervo se despierta inesperadamente y se hace llamar Elliot. Elliot le pide a Bog que lo salve, a lo que el oso lo libera de sus ataduras y huye. En la noche, Elliot quiere liberar a Bog de su cautiverio, pero se da cuenta que no está atrapado, sino que es una mascota, y aprovechando su vulnerabilidad, lo tinta con un chocolate a salir en la noche y a saltar una tienda. El azúcar hace que Bog se vuelva completamente loco y la tienda termina siendo un desastre. El sheriff llega, captura al oso y le dice a Beth que lo mejor sería liberar a Bog a la naturaleza. Al día siguiente hay un nuevo espectáculo. Bog está a punto de cumplir con su show, pero es interrumpido por Elliot, que nuevamente es perseguido por Shaw, el cazador. Bog furioso quiere liberarse de Elliot, no obstante, tras las cortinas ante el público se veía una escena grotesca, que para lástima de Beth no le quedó más que inmovilizar a ambos animales para posteriormente liberarlos en el bosque, solo 3 días antes de la temporada de caza. Y es aquí donde empieza la aventura de Bog y Elliot, quienes intentan regresar a la casa del oso para volver con su dueña. Sin embargo, Shaun aún sigue sus pasos. Este filme se centra en el conflicto de los animales contra los cazadores y la realidad de la vida salvaje que deberían tener los animales silvestres como Bog. Sinceramente me parece una cinta muy entretenida que cuando la vi en mi niñez disfrutaba y reía con los personajes y humor que había en la película. Puedes verla actualmente en Apple TV. A diferencia de las anteriores películas que mencioné en este video, Sony contó con la suerte de triunfar en este primer lanzamiento de Open Season, recaudando más del doble de lo que le costó. Amigos Salvajes tuvo un presupuesto de $85 millones y afortunadamente en su primer fin de semana debutó en el primer puesto de la película con mejor ventas en taquilla, consiguiendo un total de $23 millones. El total de sus ventas en Estados Unidos fueron de 85,1 millones y en el extranjero la gran cantidad de 104,8 millones para dar un total de $189,9 millones en todo el mundo. Por parte de la crítica recibió varias opiniones mixtas. Críticos como Kevin Smith alabaron el gran toque de humor que le hicieron disfrutar de este filme junto a su familia, pero otros como Richard Roper les desilusionó un poco la calidad de animación, o que ya se sentían un poco saturados por la cantidad de películas de animación sobre animales que salieron ese año, ya que el 2006 fue el año protagonista de una gran cantidad de películas como Vecinos Invasores y Vida Salvaje. Sin embargo, la cinta fue recibida positivamente por el público, quienes la elogiaron por sus personajes, humor y animación, y todo lo anteriormente mencionado bastó para que Sony considerara sacar secuelas y convertir a Open Season en una franquicia, teniendo en total de 3 secuelas que, a diferencia de la original, resultaron en pérdidas para la productora. Incluso se atrevieron a lanzar un videojuego para múltiples plataformas, el cual fue hecho por la famosa desarrolladora Ubisoft.
El 12 de abril del año 1996 salió una película que juntó a dos magnates de las películas de animación stop motion, en la producción teniendo a Tim Burton, quien ha dirigido películas como Frankie Winnie y El cadáver de la novia, y en la dirección tuvo a Henry Selick, conocido por dirigir Coraline y la puerta secreta y Nightmare Before Christmas, o conocido en Latinoamérica como El extraño mundo de Jack. Esta película es James and the Giant Peach, o Jimmy el durazno gigante en español, una película adaptada del libro con el mismo nombre del autor Roald Dahl y distribuida por la prestigiosa Walt Disney Pictures. La trama de la película se centra en Jim, un pequeño niño de 8 años de edad que luego de la repentina muerte de sus padres por un rinoceronte tuvo que quedarse al cuidado de sus dos tías, pero la palabra cuidado no cabe en esta situación. Las tías de Jim son dos señoras insoportables que se aprovechan de la inocencia del niño para ponerlo a hacer las labores más duras del hogar. Ni siquiera recibe buena alimentación y está constantemente en soledad, sin la oportunidad de socializar con otros niños. La película gira en torno a un durazno que tuvo un crecimiento desmesurado en el jardín de la casa, gracias a la visita de un misterioso personaje y sus lenguas de cocodrilo. Ese enorme durazno no es una simple fruta, sino una vía de escape de los mayores miedos de Jim, así que luego de abrir un orificio en el durazno se introduce en él y conoce a distintos peculiares personajes que lo acompañarán en su larga aventura. El fin de la película fue tratar temas un poco más adultos como el maltrato infantil, la expresión de emociones, la superación de miedos y traumas y el cumplimiento de sueños. Curiosamente, en ese largometraje los productores y directores se atrevieron a utilizar dos recursos a la vez. 20 minutos del principio fueron en imagen real y después de que Jim entrara en el durazno pasó a utilizarse la técnica stop motion, supuestamente con el fin de utilizar bien su presupuesto. Lamentablemente en taquilla fue un total fracaso, ya que el filme tuvo un presupuesto de 38 millones de dólares y al final solo pudieron recaudar 28,9 millones sin alcanzar el costo de la misma. Pero a pesar de esto, la película se convirtió en una cinta de animación de culto, ya que fue ovacionada por la crítica del cine, recibiendo una puntuación de Rotten Tomatoes de 93% sobre la base de opiniones de 69 críticos y una nota media de 7.2 sobre 10, siendo mayormente elogiada por sus efectos visuales para la época. Se ganó el premio de mejor película de animación en Grand Prix sin KCFCC, además de su nominación al Oscar en mejor banda sonora. Algo curioso de esta película es que fue categorizada como PG, que significa con supervisión de padres, ya que esta película cuenta con segmentos que no simplemente se refieren a un mundo de fantasía, sino que toca temas más profundos como anteriormente mencioné, además de los diseños un poco peculiares de los personajes, y sinceramente en mi niñez sí me llegué a sentir incómodo por esta razón. Sin embargo, esta cinta es totalmente disfrutable, entretenida y muy buena, muy recomendable para todos aquellos que estén interesados en verla. Pueden encontrarla en la plataforma de Disney Plus. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video, este nuevo formato de video que tenía muchas ganas de hacer. Si quieren una segunda parte de películas olvidadas de nuestra infancia, déjenmelo en los comentarios. Recordemos con corazón y nostalgia esos momentos felices que pasamos en nuestra infancia viendo muchas de estas películas, que probablemente varias se hayan nublado de nuestros recuerdos. No obstante, al escuchar de ellas memorizaremos esas mañanas, tardes y noches felices disfrutando de algo tan simple que es ver una película. Y bueno, mi gente, muchas gracias por ver este video, denle like, comparte, suscríbete, déjame algo en los comentarios que lo estaré leyendo y respondiendo. Y nada, mi gente, muchas gracias por todo. Desde aquí JJ se despide.